13 de enero, San Hilario de Poitiers, obispo y doctor de la Iglesia. San Agustín dice de él: es un ilustre doctor de nuestra Santa Iglesia, y San Jerónimo lo llama hombre de gran elocuencia, trompeta de Dios para alertar a la verdadera religión contra la herejía. Y añade: San Cipriano y San Hilario son los inmensos cedros que trasplantó Dios del mundo hacia su iglesia. Nació en Poitiers, Francia, en el año 315, de familia pagana que le proporcionó una esmerada educación. Hizo sus estudios en su ciudad y también en Roma y Grecia. Durante 10 años se ejercitó en la poesía, aprendió elocuencia y estudió mucho la filosofía de Platón. Durante sus años de estudio, supo librarse del ambiente de corrupción que había entre los estudiantes y llevar una vida honesta y virtuosa. Le sirvió muchísimo para mantener su cerebro despejado, para aprender mucho y retener lo aprendido. Los paganos decían que había muchos dioses y esto le fastidiaba. Por eso, cuando leyó la Biblia, se entusiasmó al encontrar allí la idea de que no hay sino un solo Dios eterno, inmutable, todopoderoso, principio y fin de todas las cosas. El libro que lo convirtió fue el Evangelio de Juan, pero él mismo cuenta en su autobiografía que el libro que le acompañó toda su vida y que le sirvió de meditación cada día fue el Evangelio de San Mateo. A los 30 años vivía atormentado con la idea de cuál sería el destino que nos espera en la eternidad. Cuando encontró el Evangelio de San Juan, allí, al leer que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos, en esa noticia encontró la respuesta a sus dudas. A él le sucedió lo que le ha pasado a muchísimos santos, que una buena lectura les ha cambiado totalmente la vida. Era casado y tenía una hija. En el año 345 se hizo bautizar junto con su esposa y su hija. Desde entonces se dedicó con toda su alma a leer y a estudiar la Sagrada Escritura y dejó toda lectura simplemente mundana. Venancio Fortunato, que fue quien escribió su biografía, cuenta que la vida de este hombre era tan virtuosa y tan de buen ejemplo que la gente decía que más parecía un santo sacerdote que un hombre casado. En el año 350 murió el obispo de Poitiers y el pueblo aclamó como obispo a Hilario. Su esposa y su hija se habían vuelto muy santas y se retiraron a vivir como religiosas fervorosas, y nuestro santo fue nombrado obispo. Desde entonces Hilario se dedica a la ocupación que va a ser el oficio principal del resto de su vida: combatir a los herejes arrianos que decían que Jesucristo no era Dios. Arrio fue un hereje que se dedicó a enseñar que Jesucristo no es Dios, sino un simple hombre. Los obispos de todo el mundo se reunieron en el Concilio de Nicea y allí proclamaron que Jesucristo sí es Dios y que el que niegue esta verdad queda fuera de la iglesia. Pero el emperador Constancio se dedicó a apoyar a los arrianos y a perseguir a los verdaderos cristianos. Nombraba obispos arrianos en las ciudades principales y desterraba a los obispos que proclamaban la divinidad de Jesús. Hilario organizó la resistencia de todos los obispos católicos de Francia contra los obispos arrianos. En París,
reunió a todos los obispos católicos y estos condenaron a los que seguían a Arrio, pero los arrianos lo acusaron ante el emperador y Constancio decretó el destierro de Hilario hasta Frigia, más allá del Mar Negro. Allá estuvo desterrado por 4 años, pero este destierro que le hizo sufrir mucho le fue también muy provechoso porque allá aprendió el idioma griego y pudo leer los libros de los más grandes sabios religiosos de la antigüedad cristianos en Oriente y aprendió también la costumbre de entonar muchos cantos durante las ceremonias religiosas. Durante su estadía en Oriente, adquirió una importantísima documentación para los famosos libros que llegaría un día a publicar en favor de la religión. Jamás despreció una ocasión para aumentar sus conocimientos religiosos, pero en Constantinopla fue invitado a un concilio de los arrianos y allá habló tan maravillosamente explicando la divinidad de Jesucristo que los herejes pidieron al emperador que lo expulsara otra vez hasta Occidente, porque podía convencer a toda esa gente que Jesucristo sí es Dios. Y el gobernante dio el decreto que quedaba expulsado hacia Francia. Y así pudo volver a su país. La gente decía, Hilario fue expulsado hacia Oriente por hablar muy bien de Jesucristo en Occidente y fue expulsado hacia Occidente por haber hablado muy bien de Jesucristo en Oriente. En el año 360, Hilario entraba de otra vez triunfante a su diócesis de Poitiers en medio del júbilo más indescriptible. San Jerónimo dice que Francia entera se volcó a los caminos a recibirlo como a un héroe que volvía victorioso después de luchar sin descanso contra los que decían que Jesucristo no era Dios y nuestro Señor, para demostrar la santidad del gran obispo, le concedió hacer varios milagros. El más sonado fue la resurrección de un joven que ya llevaban a enterrar. Llegado otra vez a su ciudad, el santo se dedicó sin descanso a defender la verdadera religión y a combatir la herejía de los arrianos. En uno de los escritos pone a Dios por testigo de que el fin principal de toda su vida es emplear todas sus fuerzas en hacer conocer más a Jesucristo y hacerlo amar por el mayor número de personas que sea posible. A las personas que iban a consultarle, les recomendaba que todas sus acciones las empezaran y terminaran con alguna oración y redactó luego su libro famoso llamado La Trinidad. Es lo mejor que se escribió en toda la antigüedad acerca de la Santísima Trinidad. También publicó un comentario al Evangelio de San Mateo y un comentario a los Salmos. Otra obra de San Hilario fue reunir un grupo de personas fervorosas y enseñarles a vivir en comunidad, lejos de lo mundano, dedicándose a la oración, a la penitencia, al trabajo y a la lectura de la Sagrada Escritura. Entre las religiosas estaban su esposa y su hija. Entre los religiosos más ilustres fue San Gregorio de Tours, quien fundó después el primer monasterio de su país, Francia. En Oriente había aprendido de los que los arrianos y los gnósticos, para atraer a las gentes a sus cultos, entonaban muchos cantos y él, que era poeta, se dedicó a componer cantos
y a ensayarlos y hacerlos cantar en las ceremonias religiosas. San Hilario dice que el primero que introdujo en Europa la costumbre de entonar himnos, cantos durante las ceremonias religiosas fue San Hilario. Años más tarde, San Ambrosio introduciría esa costumbre en su catedral de Milán y los herejes lo acusaban ante el gobierno diciendo que por los cantos hermosos que entona en su iglesia les quita a ellos clientes que van a donde los católicos porque allá cantan más y mejor. Una gran cualidad tenía este santo, era extremadamente cortés y bondadoso. Cuando defendía la verdad cristiana contra los errores de la herejía, era un retumbante polemista, pero cuando trataba de convencer a los otros para que amaran a Jesucristo, era un bondadoso padre y tenía, otra bondad que tenía este santo era que era muy querido, muy buen pastor, trataba de convencer a todos para que Jesucristo fuera lo más grande en su vida. Decían sus discursos, es un león aterrador. En sus charlas personales es un manso cordero. En la lucha era muy humano, pero en la victoria era extremadamente bondadoso y muy comprensivo. Cuando un arriano dejaba sus errores y volvía para estar entre los católicos, ni siquiera permitía que le quitaran el cargo que antes tenía. No quería humillar a nadie, sino salvar a todos. Los últimos años de su vida los empleó en defender de palabra y por escrito la divinidad de Jesucristo y la verdadera religión en Francia e Italia, y logró a la muerte del emperador Constancio, la iglesia que estaba siendo muy perseguida volviera a resurgir en admirable rapidez en los países de Oriente. En 1851 el Papa Pío IX declaró a San Hilario doctor de la iglesia por la defensa heroica y llena de sabiduría que hizo de su divinidad de Jesucristo, de la divinidad de Jesucristo en el año 368, cuando estaba para morir. Los presentes vieron que la habitación se llenaba de una extraordinaria luz que rodeaba el lecho del moribundo. Quedaron deslumbrados, pero apenas el santo entregó su espíritu, la luz desapareció misteriosamente. Sea amado y alabado mi amado Señor Jesús en todos sus santos.